que defiende, porque básicamente los ataques necesitan un equipo que defienda la organización y eso puede ser un área que quizás les puede gustar y después convertirse. Para que entiendan un poco, en el Blue Team existen los cargos de Incident Response, que son básicamente los CSI, los CERT, en alguna medida los SOC. También están los Threat Hunting, que se dedican a buscar amenazas que no han sido detectadas por las clásicas herramientas, por el clásico IOC, amenazas que todavía la organización no sabe que tiene. Y también los forenses digitales, que son los que se dedican a investigar cuando ya un incidente se materializó. Estos son cargos bastante entretenidos que también tienen oportunidades laborales y también pudiesen manejarlo. No todo es ethical hacking hoy. Algo importante es que para entender los ciberataques hay que un poco ver la historia. En Chile, en el último año, en 2018-19, han surgido bastantes ataques bien connotados, que por confidencialidad no puedo hablar tanto de ellos, pero sí, si ponen en Google se van a dar cuenta que el último ataque, por ejemplo, de Enel fue un ataque de ransomware, y que fue bastante crítico porque fue a nivel nacional. Sin ir más allá, la industria bancaria también sufrió grandes ataques el 2018, el 2017, las grandes telefónicas del mundo sufrieron ataques. Entonces, nos damos cuenta que esto solo es una bola de nieve que jamás se va a detener y cada vez van a haber más ataques porque la tecnología avanza, pero la tecnología que defiende no avanza tanto como la que ataca. Entonces, sin ir más allá, vimos como Twitter fue también blanco de un ataque. No todos los ataques son tecnológicos, también hay ataques de ingeniería social, como bien hicieron una charla hace poco. Entonces, solamente vamos a ver tendencias de cosas que van a pasar. Y esto termina en hackeos masivos, como lo vimos en Twitter creo que fue la semana pasada, y también casi imposible detener esto. Eso es algo, es como en las primeras lecciones. Los ciberataques van a seguir. Lo que puede servir o lo que es distinto es que cuánto nos demoramos en responder el ataque cuando se gesta. Eso es algo que tenemos que pensar. Este perrito lo uso bastante en mi charla porque es básicamente como estamos nosotros, los que ya estamos trabajando en seguridad. Nuestro día a día es así. Vivimos el incendio, todos los días puede ser un ciberataque, todos los días puede ser peor que el anterior y siempre puede estar un ataque en curso y no saber. Entonces, básicamente con el tiempo nos vamos convirtiendo en este perrito y vivimos en el incendio. Estos clásicos antiguos, creo que algunos lo saben, otros no, pero siempre hay que recordarlo en las charlas. ¿Por qué? Porque la triada es lo más básico de lo básico de la seguridad. Esto no significa que no se deba mencionar. ¿Por qué? Porque cada uno de los ciberataques le va a pegar a alguna de estas dimensiones. Si a un ciberataque le pega la integridad, por ejemplo, nos va a corromper todos los datos. Si le pega la disponibilidad, nos va a botar el servidor. Si le pega la confidencialidad, va a ser un data leak. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque cuando ya estén o si ya están en el ambiente empresarial, esto después se lleva a riesgos. Y los riesgos tienen que ver con estas tres dimensiones. Y esas tres dimensiones dan puntuaciones, dan criticidad. Y por la criticidad es que se invierten en medidas y se invierten en herramientas tecnológicas o plataformas o entrenamiento o capacitación. Este se llama el modelo de defensa en profundidad. ¿Por qué es interesante? Si ustedes están dentro de una empresa hoy, sería genial que pudiesen hacer este trabajo que es más de arquitecto, de tener su modelo de defensa en profundidad y analizar qué tienen por cada una de las diferentes capas de seguridad. ¿Para qué podrían necesitar esto? Básicamente para entender de qué se pueden proteger. Si usted no sabe, si usted tiene muchas herramientas y no ha hecho este ejercicio, es bastante difícil poder integrar, correlacionar, armar un programa robusto de defensa, porque necesitamos saber exactamente lo que tenemos para poder monitorearlo, tunearlo y optimizarlo. La primera capa es la capa de los datos, es la capa más profunda, es la capa que tenemos que resguardar, donde está el core del negocio, que es la información. Después tenemos la capa de aplicaciones, que son todos los aplicativos, todos los software que circulan dentro de la organización. Después tenemos las estaciones de trabajo, que son los clásicos endpoint, ya sea VOD, hoy en día, inclusive móvil, etc. Después tenemos la red interna, que es la red LAN, donde están todos nuestros colegas, donde
pueden estar servidores de NAS u otros compartidos. Después tenemos el perímetro lógico, que es donde están todos los sistemas de recursos humanos, sistemas de trabajo, de colaboración, de ofimática, etc. Después tenemos la capa de seguridad física. La capa de seguridad física es una que casi nadie se ocupa y es donde también muchos daños le pueden hacer a la empresa, porque basta que alguien ingrese con un pendrive y si no hay buenas políticas de protección de endpoints, puede corromper la red solo con un pendrive y ese pendrive puede estar con un malware avanzado y por ahí partió. Y la capa 7, que muchas veces es la que más se ningunea, políticas, procedimientos y concientización, pero es una capa súper importante porque si en la organización no hay procedimientos, es difícil que las demás personas respeten los temas de seguridad. Si no hay política, es difícil después que la organización entienda que es una obligación de todos. Entonces, la capa 7 es una capa súper clave para poder llegar a la capa 1. En la capa 7 usted, por ejemplo, hace una política de seguridad, un procedimiento de seguridad y un plan de concientización. O puede ser algo más técnico, por ejemplo, una política de gestión de vulnerabilidades, un procedimiento de ethical hacking y un programa de concientización en ciberseguridad. Entonces, por eso no hay que dejar estas capas de lado, es importante intentar hacer este ejercicio en su organización y se pueden llevar una grata sorpresa o una desagradable sorpresa, pero la información es poder y es lo que ustedes necesitan. Algunos conceptos interesantes, la APT generalmente lo he estado mencionando hace rato. Una APT es una amenaza persistente y avanzada, y básicamente se dice que cuando usted una APT lo selecciona como target y está dentro de su organización, tiene 18 minutos, en el peor de los casos, para responder. Puede ser catastrófico. Un adversario tipo APT, ya sea Lazarus u otros, que hay muchos, si ustedes ponen en Google ahora APT, bandas criminales, van a encontrar muchísimos tipos de bandas, que es la conversación de hoy. Y normalmente permanecen dentro de su red, según Microsoft, 146 días. Básicamente pueden estar 6 meses en su organización sin que usted se dé cuenta. La ingeniería social sigue siendo el tipo de ataque preferido para acceder al objetivo, porque si las barreras son imposibles de penetrar, no va a ser tan imposible atacar al administrador de esa seguridad. Siempre las personas son la barrera que estas bandas criminales quieren atacar. La complejidad de la APT solo va en aumento, dejando atrás la medida tradicional de seguridad y ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Que cada vez los ataques son más avanzados, cada vez más difícil que los antivirus. Los antivirus, por ejemplo, los tradicionales no son capaces de detectar una APT. Eso hay que decirlo y es importante que usted lo sepa. Si está protegiendo su organización solo con un antivirus, frente a una APT no va a pasar nada. El APT va a pasar como Pedro por su casa. Acá tendríamos que estar pensando en un EDR que analice comportamiento, algo más, un poco más avanzado, pero un antivirus tradicional frente a una APT no tiene ninguna posibilidad. Otra cosa importante que en las empresas grandes o ya un ciberataque fuerte como de una APT puede costar 3,8 millones de dólares, según Microsoft. Esto significa que todos estos ataques, cuando se materializan, siempre buscan dos objetivos: dinero o información. Información de qué tipo, puede ser de espionaje, información intelectual, etc. Ahora las bandas criminales están centradas en la industria que está desarrollando la vacuna del COVID. Entonces, imagínense, si la industria de la medicina, de los laboratorios, no es una industria que se caracterice por su seguridad, entonces es bastante complejo poder defenderse en esas áreas. Otra cosa que no se conoce, pero en las películas muchas veces salen que hay grandes plataformas con hackers dedicados al cibercrimen, uno de los buenos que todos conocemos, y que son 6 ciberdelincuentes, y esto funciona como cibercrimen como servicio. Básicamente, hoy se puede contratar una infraestructura como servicio para hacer cibercrimen, datos como servicio, poder consumir grandes cantidades de correo, de información confidencial de personas, etc. También se puede pagar para que alguien instale un payload en un computador, eso también está a la venta. El hacking as a service también es otro servicio que se brinda hoy día, y el lavado de dinero como servicio también es otro servicio que está
a la disposición de los cibercriminales. Y esto lo dice la Europol, la Agencia Policial de la Unión Europea. Entonces, esto no es ficción, esto es real, pasa. Hay que sacarse un poco como la idea de que los grandes ciberataques son sin planificación. Estas son bandas criminales que se dedican a esto. Tienen más recursos, más tiempo y más ganas que los que defienden, así que ojo con eso. Entonces podemos entender que el cine es la clásica capucha, la máscara, pero la realidad son ecosistemas criminales donde hay un kingpin que podría ser como cualquier banda criminal, y tienen una red completa con distintos cargos, como es casi como un organigrama del mundo criminal. No es tan difícil también de verlo si se piensa que la complejidad de los ciberataques cada día son mayores, son planificaciones estratégicas para cometer cibercrimen. Entonces, claro, para lograr eso se necesita de diferentes tipos de talento, y ahí es donde hay desarrolladores, diseñadores, QA, etcétera, y todo está en el lado negro de la película del cibercrimen. La realidad, en el 2018 se estimaba 600.000 millones en pérdida por los ciberataques. ¿Dónde se va esa plata? A bandas criminales. Acá los grandes favorecidos han sido la industria de la ciberseguridad, la cual ha tenido un crecimiento exponencial desde el 2017 con el WannaCry a la fecha. Ya vemos que cada vez va aumentando alrededor de un 13 o 14% la inversión, y si ustedes se fijan en Chile, incluso las empresas que pueden conocer casi todas, desde las más pequeñas, están viendo en qué invierten. Ya la inversión en ciberseguridad no es algo que podemos pensar que no se debe hacer. Ya la ciberseguridad, primero, no es gratis, y la segunda es cara. Y las empresas ya lo saben, y el que no invierte está condenado a ser víctima. Lo que hablábamos un rato, que la forma de ingeniería, hay una forma de ingeniería social que se ocupa bastante hoy en día, que son los ataques por teléfono y vía SMS, que son los famosos smishing. ¿Cuál es la diferencia con los phishing? Que el phishing tiene las clásicas barreras, un proxy, pueden tener listas blancas, pero en el teléfono, ¿qué tienen las personas? Yo he hecho una encuesta el otro día, casi nadie tiene antivirus. Entonces, es súper sencillo. El punto más débil y el punto donde hay más información de las personas, los teléfonos. Y si no protegen los SMS, básicamente pueden ser víctimas. Hay ataques, y se ha visto, hay salido exploits que han pasado por enviar un mensaje a WhatsApp, hay exploits que han pasado por mandar un mensaje a Facebook. También muchas veces pueden ir link enmascarados en SMS, etcétera. Hasta incluso pudiesen ser un spoofing de teléfono, de número de teléfono. Hay muchas técnicas y todas ellas se ocupan. Esto es algo que me gusta bastante, que es una clasificación de incidentes que se llama DEFCON. De esto, DEFCON, la Conferencia Mundial de Hackers, tiene su nombre por esta clasificación, que es del 1, el más crítico, el 2, el severo, el 3, sustancial, el 4, moderado y el 5, bajo. ¿Por qué se usaba esto? Cuando Estados Unidos estaba en época de que pudiese detallarse una inminente guerra nuclear, se decía que el país en qué DEFCON estaba. En la gestión de incidentes también se ocupa en el DEFCON. ¿Por qué? Para saber en qué estado se encuentra la organización. Es distinto hacer ciberseguridad en tiempos de paz que hacer ciberseguridad en tiempos de crisis. Eso ténganlo como consejo y acuérdense de esa frase. Acá tenemos algunos tipos de ejemplos de ciberataque, donde está, por ejemplo, la modificación no autorizada por una APT, es un DEFCON crítico, significa que tiene una banda criminal dentro de su organización. El ciberterrorismo también es un DEFCON crítico. Daño informático al núcleo del core del negocio también es un DEFCON crítico. De ahí ya van bajando las categorías, pero sin embargo siguen siendo altas, como distribución de malware, que significa que el servidor de su empresa puede estar distribuyendo malware, o un computador de su empresa puede ser un pivote para distribuir malware. Otro ejemplo, un sabotaje que puede ser de parte de un adversario en base a inteligencia competitiva u otro.
Y después, si se dan cuenta, van bajando las categorías, donde, por ejemplo, un phishing, que pensamos que es lo más común, ya tiene una categoría de con 3 alto. No veniese a ser tan crítico como un APT. Inclusive el de 2 no es tan crítico como un APT. El APT de todos los ataques es el que tiene más criticidad. Algunos tipos de malware que existen, imagino que muchos ya están familiarizados con estos temas. Tenemos los virus por un lado, los troyanos, los rootkit, tampoco la idea es leer esto, el spyware, el adware y los gusanos. Estos son los más comunes, los que se desprenden la mayoría de las familias de malware. Esto me voy a centrar un poco. Este es el Cyber Kill Chain. Esto es importante que las personas que se quieren meter en el Blue Team lo entiendan. Es básicamente la cadena del ataque. Acá la primera etapa es el reconocimiento. ¿Qué significa esto? Cuando un delincuente selecciona a su víctima, empieza a hacer enumeración, a descubrir puertos, a descubrir información valiosa, puede ser scanning pasivo, puede ser scanning activo, puede ser información con OSINT de redes sociales, puede ser geomin a través de directorio, a través de currículum, etc. Toda la información de la empresa y del target. Eso, cuando hablo todo, significa todo. Toda la información que se pueda encontrar. Después esta la segunda, se llama armamentismo y paquetización, que es básicamente cuando el grupo criminal entiende qué tiene la empresa, genera armas específicas para esa empresa. Por ejemplo, si yo en el reconocimiento entiendo que la empresa tiene una versión específica de Windows, no sé, pueden tener Windows 10, pueden tener un Microsoft Office 365, etcétera. Ya sabe cuáles son los posibles exploits o que debiese enviar. También puede pensar si ocupa una versión específica de Teams o de Zoom, etc. Pero siempre esto es súper estudiado y planificado. El recon es para saber exactamente lo que la víctima tiene. Y el armamentismo son las armas, ciberarmas creadas para hacer la ejecución de estos ataques. Después viene una etapa súper interesante que se llama el delivery, que es cuando los ciberatacantes ya tienen que hacer llegar a la víctima esta arma. ¿Cómo lo hacen? Pues hay muchísimas formas. Puede ser a través de un pendrive de regalo, puede ser a través de un SMS, de un phishing, puede ser una llamada por teléfono que haga que alguien haga una acción que baje ese archivo, puede ser por correo electrónico, por OneDrive, Google Drive, etc. Creo que las formas de envío son miles. Después viene la explotación, cuando el usuario, o ya sea en el servidor u otro, se ejecuta esta pieza de código maliciosa. Y después viene la instalación, donde ya se producen todos los procesos, todas las conexiones, shell reversa u otros, para poder llegar al comando y control. Cuando ya se llega al comando y control, significa que tenemos control total sobre la máquina. Y eso nos va a permitir hacer filtración de datos o también hacer reconocimiento de la red, de movimiento lateral u otros más. Y cuando ya estamos en ese punto, ya no nos queda nada más que hacer, porque ahí ya viene la exfiltración. ¿Qué significa esto? Cuando el atacante saca información de la empresa y la lleva hacia otro lugar donde no era el origen de la información, cuando se la roba. Esto lo hizo Panda hace un tiempo, es bastante interesante, y también está ese documento entendiendo los ciberataques. Ellos hablan en su teoría que el Cyber Kill Chain se tiene que ver como un Cyber Kill Chain extendido, donde no termina con el paso 8, sino que el paso 8 es el inicio de los diferentes otros pasos. Así que este igual está bastante interesante, porque también hay que ver qué pasa cuando en el momento de que empieza el reconocimiento interno, la manipulación del objetivo, los movimientos laterales, y después empieza los escalamientos de privilegio. Muchas veces en esa etapa se empiezan a crear usuarios en el AD que no existían. Y si no tenemos una herramienta de monitoreo en el AD, va a ser bastante complejo entender si se está haciendo un ataque de este tipo. Son ataques bastante avanzados. Y después empieza la exploración interna y sigue el reconocimiento para ver si podemos saltar a otras VLAN, a otras redes que existan. Inclusive los atacantes tienen la capacidad, si están dentro de una máquina, hasta reconocer si hay celulares u otros periféricos, de todo lo que quieran.
Y después ya viene la actuación, el comando de control y la fase que les expliqué hace un momento. Entonces, si ustedes quieren entender bien un ciberataque, tienen que pensarlo en esto. ¿En qué etapa nos están atacando? ¿Dónde están los adversarios en este momento? Tenemos que pensar. ¿Nos están haciendo reconocimiento de la DMZ? ¿Nos están enviando paquetización por correo? ¿Ya nos entregaron? ¿Ya tuvimos una víctima que ejecutó el malware? ¿Ese malware se distribuyó en la red? ¿Otras personas le hicieron clic? ¿Ese hash existe en otros computadores? Y así tienen que irse cuestionando diferentes preguntas que pueden dar luces si realmente estamos frente a un ataque o no. Pero siempre pensando que los ataques son progresivos, tienen etapas, y en cada etapa hay de diferentes acciones y diferentes huellas que se van dejando también. Esto también lo comparto con ustedes, que es la matriz de Matrix. La matriz de Mitre de Attack. Y acá es básicamente lo que vimos recién, pero detallado en diferentes tipos de ataques por cada una de las categorías. Por ejemplo, cuando vemos acá en el inicio, un phishing es lo más básico para poder llegar a un command and control. Si se fijan, después del phishing hay distintas otras etapas. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ustedes, si quieren identificar un grupo PTE, pueden seleccionar un layer y ese layer le va a mostrar cómo actúa esa banda. Cada banda actúa de formas distintas. Por ejemplo, acá, si una puede actuar con un phishing, después puede ser que se ejecute un script que lleve a un segundo stage. Puede ser acá que se comprometa a un software binario. De acá puede ser que se haga una elevación de privilegio, una explotación de privilegio, y etcétera. Esto da para mucho, pueden hacer muchas hipótesis. Es interesante estudiar las diferentes técnicas que hoy día se usan, y también la gracia de esto es que si ustedes le van haciendo clic, les da toda la información de qué significa el ataque, cuáles son los principales ejemplos, y pueden aprender bastante de cómo defenderse mejor, entendiendo cómo los atacan. Este es un ciclo de ataque de phishing básico. Como ven, los phishing también son categoría 3 de 5, y no son los ataques más avanzados. Son dañinos, claro, pero son un ataque de entrada. ¿Cuál podría ser un ejemplo si ustedes después los quieren enseñar donde estén trabajando, en la universidad? Todo parte con una página clonada, donde se simula ser alguien que no es. Después se cambia el script para que esa información se envíe a un TXT, a un servidor remoto, o hasta por JSON. Lo he visto de distintas formas. Y después esto es subido a una página que fue hackeada previamente. Acá los atacantes generalmente no compran servidores y ocupan los servidores de otros. Básicamente, ¿qué buscan? Servidores que tengan la capacidad de enviar PHP, que tengan PHP Mail u otro, que le permiten enviar correos masivos. Y después se hacen de alguna lista de correos, que hay muchísimas en internet, Pastebin, todo el tiempo están saliendo, y empiezan las campañas. Estos ataques, los de phishing normales, son ataques básicos y comunes, pero cuando ya son spear phishing son basados en inteligencia, y así son reconocimiento de la víctima. Entonces son ataques específicos y dirigidos, y esos son un poco más complejos. Los ataques de tipo ransomware, no solo está WannaCry, también está el Samsung, el GunCrab, el Petty-No-Petty, el Ryuk, Server, BarRabbit, CryptoLocker y TeslaCrypt. Estos han sido catalogados como los 10 más peligrosos, y básicamente el ransomware hoy está haciendo estrago porque las compañías no están preparadas para enfrentar un ransomware. Me imagino que ustedes saben por qué. ¿Cuántas empresas hacen backup? ¿Cuántas empresas hacen backup de la información de sus usuarios del negocio? Es algo súper interesante que cuestionarse, porque ¿por qué son tan dañinos estos ataques? Básicamente porque no existe backup. Y cuando no hay backup, tienen que pagar, y se ha visto en muchas partes que han tenido que pagar para recuperar sus sistemas, pagar para recuperar su información. Pero lo triste de la historia es que ni siquiera pagando se puede que te devuelvan la información, porque son bandas criminales, y en lo criminal la ética ya no está. Esto es más o menos como se distribuye un ataque de ransomware. Puede ser
a través de un phishing o de un sitio comprometido, puede ser una redirección o un link directo. Y acá se genera un command and control donde se baja un archivo que puede ser un troyano y ese troyano es el que genera toda la acción. Esto lo vamos a ver. Acá hay una página que está en GitHub donde hay diferentes muestras de malware que están vivos. Ustedes lo pueden bajar para estudiarlo, para revisarlo, para entender cómo funcionan, su código, tomando todas los debidos resguardos. Esto es un ciclo de ataque de RAT. El RAT que es es un acceso remoto, un troyano de acceso remoto, el cual el atacante manda a un cliente de distintas formas, ofuscándolo con distintas técnicas a la víctima, y eso le permite capturar páginas, también capturar las teclas, ver la cámara, tener una shell remota, puede subir nuevas versiones de RAT, bajar archivos, subir archivos, escalar privilegios y un montón de circunstancias. Los RAT son súper peligrosos. Hoy en día las bandas criminales saben enmascararlo bastante bien y se saltan los antivirus tradicionales. Imagínense si eso pasa en las corporaciones. Pero en las casas hoy día en teletrabajo es bastante complejo que los empleados le empiecen a mandar RAT. Entonces, bueno concientizar de este tema, sobre todo los especialistas. Ahora vamos a ver dos ejemplos que no son tan cuáticos, pero les pueden dar buenas luces de cómo funcionan las cosas. Ahí, Julio, te voy a pedir que me corrobores que se vea bien, ¿ya? Ok, yo veo acá, oye, Sebastián, bueno, por mientras que parten las máquinas y todo, 61 personas nos están viendo en este minuto, bastante buen público, así que muy bien, que ahí el público vaya haciendo sus consultas para que Sebastián al final de la charla nos vaya respondiendo las consultas del público. Sí, Así que vamos a tratar de responder todas las consultas para que todos nos vayamos contentos a las casas. Ah, ¿verdad que ya estamos en las casas? así, así que, pero bastante interesante el tema, Sebastián, pensando en todo lo que tú comentabas, que finalmente este tema del WannaCry impacta, pero nadie quiere invertir en las empresas particularmente. En invertir en los respaldos no es un tema. Yo lo he visto en varias empresas y claramente le deja la responsabilidad del usuario y las compañías no entregan esas facultades. Pero bueno, por acá la idea es prevenir y prevención es lo que estamos nosotros concientizando en este minuto a través de Level 06 de nuestra comunidad. Eso, por supuesto. Y vamos a esperar un poquito que cargue esto. Ustedes saben, Windows. Sí, yo sé que eres un Mac lover, pero bueno. No, Windows, Mac, Linux. Hay que configurarlo, ¿no? Lo importante es configurarlo. Sí. Así que espera un poquito que ya vamos a partir. Acá es cuando se cae. Ah, no, partió. Eso. No, partió. Muy bien. Perfecto. Mira, no. Ajá. Es cuando se me olvida la clave. No, no puede ser, ¿viste? Cosas que pasan en vivo. No. Y ahí dice víctima. ¿Quedó claro o no? Dice Sí, víctima. Víctima, bien. es su nombre. Muy bien. Mira, acá vamos a ver algo súper simple. Sebastián, ¿tienes forma de agrandarle un poco la pantalla? ¿O esta parte te da más? Sí, ahí, bien. ¿Se ve mejor? Se ve mejor. Sí. Mira, hoy en día, incluso recién estábamos hablando hace un rato sobre los activadores de Windows. Un archivo normal, usted lo baja a internet, súper tranquilo, lo va a instalar, este es un PuTTY. Vamos a esperar que abra.
Fuiste bueno. No era nada un puti, pues era un ransomware. ¿Cuánto se demoró en cifrar el computador? Casi nada. Si se fijan, un par de segundos y su computador ya fue víctima. Generalmente esto no lo muestran en vivo, pero yo intenté mostrarle esto en vivo para que lo vean, que siempre se muestran las clásicas PPT, las clásicas imágenes, pero no sé si todavía han tenido la oportunidad de ver cuánto se demora un ransomware en tomar el control del computador. Fueron segundos. En segundos su computador ya fue víctima y ya toda su información la perdió. Y Sebastián, ¿cuánto te está cobrando ahí para recuperar? No lo logro percibir. O sea, hubo bastante gente que cayó. Acá sale $300. $300. De Sí. hecho, hubo bastante gente que cayó en sus inicios con esto, ¿no? Este es un solo tipo de CryptoLocker, hay muchísimos más, pero todos funcionan de la misma forma. Un archivo que dice ser algo que no es, usted lo baja de página gratuita, de Mega Upload, me lo mandó un amigo y listo. Eso se le necesitó para que su computador sea víctima de un ransomware. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Acá tienen que esperarme un segundito que prendan las máquinas. El último mensaje como que no lo olviden. Eso de los KMS Pico y todos esos activadores de Windows. Yo siempre he tenido una duda si realmente son tan gratuitos como dicen ser, o la información de tu computador. Este ataque estuve pensando y se llama como Play to Pawn. ¿Qué significa? Básicamente puede ser el papá de alguien, un CEO de una compañía, y el atacante empieza a hacer reconocimiento y se da cuenta que el hijo es un poco ñoño como todo y le genera un payload a través de un juego. Esto puede pasar todo el tiempo. Entonces, en este ejemplo, por un lado va a estar el RAT prendido y por el otro lado vamos a tener un juego de Mario Kart. Súper humilde, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si aguanta la tarjeta gráfica. Los Macs son más o menos malitos. Perfecto. Yo tengo un juego por acá, pero el atacante también tiene su juego, que es su computador. Como ven, en un segundo, más o menos se tomó 3 segundos en hacer la shell reversa, el RAT. Y el RAT ya tiene control del otro computador, pero este ni siquiera es una pantalla del RAT, es una pantalla del juego, del emulador. Pero por detrás ya se tiene control total de la máquina. Entonces es así de complicado, los ataques son así de silenciosos y acá ya tiene un acceso completo a la máquina.
pueden hacer el lavamiento de privilegio, recuperación de pago, revisar el keylogger, hacer un keylogger de tecla, remoto, soporte remoto, sería como una visión remota de lo que está haciendo la víctima. Y acá pueden elevar privilegio, y también cuando ya el atacante ejecuta su acción, lo desinstala. Lo malo de esto para las víctimas es que es una persistencia, entonces cuando el computador se reinicia, esto se desconecta y se vuelve a conectar automático. ¿Cómo pudiésemos nosotros saber si uno de los computadores es víctima de esto? Por ejemplo, cuando instalamos un KMS Pico, si estamos con ganas de revisar cosas, con el Process Hacker, que es bastante simple, pero da buenas luces para hacer esto. Nos vamos a revisar, acá se ve más o menos, vamos a tirarlo para acá. Julio, ¿se ve bien la pantalla? Sí, un poco. A ver, ¿iban a mostrar los procesos? Sí. Sí, se ve, se logra distinguir. Ya, no se ve tan nítido, pero se ve algo. Sí. A ver, pero disculpa, estoy ahí. Entonces acá ustedes tienen que empezar a revisar y encontrar el proceso que se está ejecutando en la shell reversa. Pero imagínense, si esto lo tiene que hacer un especialista, ¿qué posibilidad hay que la gente en su casa que está en teletrabajo pueda hacer esto? Y básicamente hoy en día todos le pasan los computadores a su hijo para que juegue, para que instalen diferentes tipos de juegos. Entonces el riesgo es demasiado grande. Si se fijan, acá está el bicho. Y es tan simple como matar el proceso para que se termine la shell. Pero llegar a esto, a llegar a buscar el proceso, es algo que no se hace. Y que sería interesante que las personas que tienen, por ejemplo, Windows pirata, que están instalando ciertas cosas que los ponen en peligro, revisaran si tienen algún RAT metido en su computador. Hoy en día los ataques bancarios son muchísimos, pero no solo son por los phishing, son porque hay gente que tiene los computadores comprometidos y no lo sabe. Entonces con esto, con algo tan simple como el Process Hacker, ustedes pueden revisar los procesos que están corriendo, y si encuentran algún proceso sospechoso como este que dice que es un cliente.exe de algo bastante raro, yo lo mato, termino acá y chao, se acabó la conexión. Es así de simple atacar, y a veces un ataque tan simple como este, con una buena ofuscación, es casi indetectable para un antivirus tradicional. No por un EDR este ataque lo detecta, pero un antivirus normal va a ser bastante complejo de que sea capaz de pillarlo. La idea de esto es que ustedes en su casa lo compartan, lo entiendan, y también en los trabajos de repente hagan este tipo de charlas de concientización para que se entienda de la facilidad con computador con Windows se puede comprometer. Linux también es lo mismo. Acá que no se malentienda que solo en Windows hay debilidades. En Linux con root es igual de complejo que usar el Windows 7 como permiso administrador. Vamos a volver. Entonces, los ataques que les mostré recién están en lo más básico de lo básico de lo básico de la pirámide. Acá. Imagínense lo que puede hacer un atacante con las ganas, la plata, el tiempo y el grupo. Los ataques que sufrieron los vascos en el 2018 fueron acá. Bandas criminales que tienen hasta a veces doctores en sus filas. Así de complejo el escenario, y así de complejos son los ataques que hoy día se están gestando. ¿Cuál es el costo de no tener ciberseguridad? Te van a encriptar los datos personales, vas a perder tus datos personales, te van a abrir una puerta trasera en tu dispositivo y va a haber filtración de datos profesionales de la organización. Cosas que nos pueden ayudar, más no son las únicas. Por ejemplo, la ISO 27032 te habla de cómo proteger la organización a través de la seguridad de las redes, la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de Internet. Pero es un marco normativo, entonces no es una solución definitiva, pero sí algo para que
a alto nivel ya se empieza a tomar en serio el tema. Esto es un poco más avanzado y es el NIST Cybersecurity Framework, que en Estados Unidos, después de los ataques de las Torres Gemelas, empezaron a tomar el tema bastante serio de la ciberseguridad y empezaron a hacer sus diferentes frameworks. Y es el que más se utiliza, que es el de ciberseguridad, y tiene 5 etapas que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, las cuales también hacen relación a la gestión de incidentes, que son las mismas 5 etapas. Una cosa importante cuando estamos en el área de la seguridad defensiva, Blue Team, para poder defendernos de los ataques que vimos, tan sencillos como los que mostré yo, o tan avanzados como los que hay en el tope de la pirámide, es tener un equipo. Esto es un ejemplo de un SOC, donde tiene un jefe de equipo, un analista nivel 1, un analista nivel 2, analista nivel 3, un experto en forense y un experto de malware. ¿Por qué creen que necesitaba un experto forense y de malware? Básicamente el de malware va a pescar la pieza de código que recién se gestó, que fue, por ejemplo, el Mario Kart 64, y va a revisar de dónde proviene, cómo está codificado, si se conecta a algún IP remoto, etcétera. Y el experto forense va a buscar todos los event log de Windows, event log del Active Directory, va a revisar la información del SIEM, etc. Y los analistas van a hacer la primera capa, que va a ser la que va a detectar el incidente y va a activar el ciclo de respuesta. Algo que tenía ganas de compartir con ustedes, que no sé si lo han tenido la oportunidad de verlo, es la encuesta de perfiles de ciber en Chile. ¿Por qué les quiero hablar esto? Porque si estamos hablando de Blue Team y de Red Team, es interesante que ustedes sepan bien las dos caras de la moneda y cuánto están ganando hoy en el mercado. Por ejemplo, un jefe de seguridad, que sería el de Blue Team, puede estar entre un rango entre 2 a 3 millones. Un ingeniero de respuesta a incidentes puede estar entre 1 a 2 millones. Un hacker ético entre 1 a 3 millones. Un consultor especializado sobre la información entre 1 a 2 millones 500. Un auditor de sistema entre 1 millón a 2 millones. Y una lista sobre la información entre 1 millón hasta 1 millón 500. ¿Cómo llegamos a esta información? Básicamente entrevistamos más de 170 personas que están trabajando en seguridad, donde les preguntamos anónimamente su sueldo, su estudio y a qué se dedicaban. Y logramos tener estos datos. ¿Cuál es la idea de mostrarles esto ahora? Básicamente para que entiendan que hay distintos perfiles de ciberseguridad que no son necesariamente hackers y pentester. Hay muchas opciones más y también se necesitan más roles. ¿Se imaginan que solo fueran pentester? ¿Y quién va a defender? ¿O quién va a mitigar lo que encuentren los pentesters? Se necesitan más roles. La seguridad es un tema transversal, es un tema de equipos grandes. Entonces, para trabajar en seguridad y en la parte específica del Blue Team, tenemos que pensar en 3 áreas: respuesta a incidentes, gestión de vulnerabilidades y gestión de la amenaza. Y con esto tenemos un concepto que se llama el monitoreo protectivo. También en la otra pirámide encontramos que el punto más alto es el data loss y el sabotaje. Y por el medio podemos tener el movimiento lateral y después ya tenemos el malware IOC en el número 4, y etcétera. Esto también lo pueden revisar mejor en CIRAS.com, que es una información bastante interesante. 2 términos súper interesantes que muchas veces no hacen el hacker: persona con grandes conocimientos de informática que se dedica a detectar fallos de seguridad en sistemas informáticos. Y por otro lado, están los especialistas en ciberseguridad, que es un experto en seguridad informática de las empresas y organizaciones, y entre sus principales funciones están formulación de planes para salvaguardar archivos informáticos, análisis de detecciones de amenazas, seguridad y desarrollo de técnicas de prevención. Es importante conocer estos 2 términos porque son las dos personas que se desenvuelven en el área de seguridad, los hackers y los especialistas de ciberseguridad. También tenemos unas definiciones de hacker, que son los hackers negros, que ya casi todos lo conocen, que son los criminales, los hackers blancos, que son los que ayudan a las organizaciones, los plomos, que pudiesen decirse que son los mercenarios, y los hackers suicidas, que no les importa mucho ir a la cárcel con tal de concretar su ideología u otro. También me gustaría compartir con ustedes el roadmap profesional de ciber, donde hay bastante tipo de carrera, bastante
certificaciones, pero más que las certificaciones mismas, me gustaría que se entienda bien que hay distintos tipos de roles y todos los roles tienen diferentes skills que se tienen que ir desarrollando. A veces es difícil cuando están partiendo en esto tener claro a lo que se quieren dedicar, pero si tienen claro van a gastar las horas de mejor manera porque el tiempo es poco y la información es muchísima. Ustedes se dan cuenta con lo mismo que comparten en Telegram. La cantidad es abismante, no sé, habría que tener como 3 vías para poder estudiar todas las certificaciones que existen. Entonces, pensando bien, primero, si me quiero dedicar al Blue o al Red Team, ya ahí se van a abrir distintas carreras. Si me quiero dedicar al Red Team, puedo ser Pentester, Ethical Hacker. Si me quiero dedicar al Blue Team, puedo ser trabajar en un CSIR como gestión de incidentes, en un SOC. Puedo trabajar como forense digital, como threat hunting, etc. Es importante saber a qué se quieren dedicar. Algunas cosas de seguridad. Este es un framework que se llama securitycontrolframework.com y que básicamente engloba todas las cosas que debiésemos preocuparnos si vamos a trabajar en seguridad defensiva. Lo voy a nombrar brevemente porque acá les dejo el link porque si ustedes lo quieren consultar lo pueden leer con mayor tranquilidad. Lo primero es el gobierno. Y el gobierno no es el gobierno del Piñera y nada de eso. El gobierno es el gobierno de la estructura de seguridad, donde está la política de seguridad, donde está la normativa de seguridad. Después tienen la gestión de activos. Esto es súper importante. Si no saben qué tienen, cómo van a proteger, tienen que saber qué servidores tienen, qué sistemas tienen y tener todo etiquetado. Sistemas de información, de tecnología, de operación, etc. Hay que tener un plan de continuidad del negocio y recuperación de desastre. Algo que es una locura no tenerlo hoy en día porque no se pudiese pensar no tener esto y tratar de llevar a una organización. Hay que hacer un capacity de cómo vamos a mejorar la seguridad si somos uno. Si una persona es la encargada de seguridad no va a dar abasto. Si se ve, estamos hablando de 5 características que son bastante grandes y estamos recién partiendo. La quinta es la gestión del cambio. Esto es algo que se hace en las organizaciones que se llama el CAP. Y en el CAP usted básicamente presenta cuando quiere hacer parches de críticos de seguridad en sistemas productivos u otros. Esto es bastante importante que se realice para evitar que por falla humana de desorganización se caigan los sistemas. También está la seguridad en la nube, que es algo que muchas organizaciones se pasan mal idea de que por contratar una nube ya la seguridad viene por defecto. Acá hay que decirlo fuerte y claro, la seguridad por defecto no viene. A la nube hay que configurarle las capas de seguridad. Hay que dar una arquitectura en nube como cualquier otra arquitectura, ya sea on-premise o de otro tipo. Acá viene el compliance, donde nuestros amigos los auditores son los que nos revisan y auditan que la organización esté cumpliendo todas las normativas que ya sean internas o internacionales que deben cumplir, como por ejemplo PCI DSS en el sector bancario, ISO 27001 en el sector de gobierno, normas NEC en el sector eléctrico, normas IPA en el sector salud. Después viene la gestión de la configuración, que es básicamente que los sistemas tengan la configuración que está recomendada por el vendor. Y es la configuración de seguridad, que no se malentienda esa. Después viene el monitoreo continuo. El monitoreo continuo es básicamente tener sistemas como puede ser un sistema de salubridad, un sistema de eventos, un sistema de incidentes, un sistema de... puede ser un SIEM, puede ser un IDS, un IPS, etc. Protecciones criptográficas, cómo se manejan los certificados, cómo se manejan los secretos, dónde se manejan, se almacenan correctamente, no se van cuando publicamos en un Git. Después viene la clasificación y el manejo de la data. Acá también se habla del gobierno de los datos, que es un área que también en las organizaciones es algo, si la seguridad está en pañales, esto no existe, que es el manejo de la data. La tecnología embebida, también la seguridad de los endpoints, que es algo que nos gusta a todos, cómo se protege, tiene hardening, tiene GPO, tiene segundo factor de autentificación, tiene protección de la BIOS, del UCB, tiene DR, tiene proxy, tiene lista blanca, etc. Después viene la seguridad en recursos humanos, que es básicamente protegernos de que un insider no se nos vaya a meter a la organización. Revisar antecedentes criminales, revisar antecedentes psicológicos, etc.
Después viene la identificación y autentificación. Esto también se conoce como IAM, que es el Identity and Access Management, que es básicamente tener una gestión de la identidad de la organización, donde todo esto se basa en el concepto del privilegio mínimo. Cada persona tiene que tener el privilegio mínimo solo para hacer sus tareas, para evitar que acá se produzcan incidentes, porque el administrador de sistema, que luego lo ascendieron a jefe, continuaba con los permisos de todos los servidores. Cosas que pasan. El Incident Response, que es básicamente la gestión de incidentes a través de playbooks de seguridad, donde se establecen todas las medidas, pasos y procesos que permitan responder un incidente. Y después tenemos... me fui para el otro lado. Y después, como cuando ya pensaban que habíamos terminado, tenemos el mantenimiento, porque todos estos sistemas necesitan parches, necesitan upgrade, necesitan capacities de fierro, todo esto va creciendo y son un ser vivo las tecnologías, se tienen que ir alimentando. Y después tenemos una cosa que se llama la gestión de los dispositivos móviles, a través de un MDM, por ejemplo. No sé, pues en sus organizaciones se hace una gestión de dispositivos móviles, algo que en algunas organizaciones ni siquiera existe como política. Después tenemos la seguridad de red, tenemos una persona encargada de la seguridad de red, se revisan los paquetes, se revisa la segmentación. ¿Se han cuestionado si los equipos de comunicación tienen el hardening adecuado y están con la configuración segura? Muchas veces nos conectamos, pensamos que la seguridad es solamente en el endpoint, pero si los switch, router, etcétera, están mal configurados, pudiesen estar saltando entre redes que no tienen que verse. La seguridad física, como lo comenté hace un rato, es algo súper importante que nadie se preocupa. Tuve la suerte de ser profesor de un magíster de seguridad física y aprendí, aparte que enseñé, aprendí hartas cosas y ahora creo que cuando entro a un lado me fijo el tiro cómo está, porque dependiendo de eso se entiende la seguridad de la organización. ¿Qué podéis hacer acá? Control biométrico, control de guardia, control por tarjeta, sensores, tarjetas especiales, zonas rojas, control de vidrio, que los computadores estén con sus respectivos cadenas, o sea, etcétera, son muchas cosas. Y después viene la privacidad, que el año pasado, o sea, a principios de ya se sacó una ISO completa de la gestión de la privacidad. En Europa este tema está pegando fuertísimo, pero acá en Chile, como siempre, estamos atrasados. Y algo que no sé si se le han tocado ver, que es la gestión de proyectos. Hacer proyectos de ciberseguridad, la parte bonita es comprarlo, pero la parte compleja es licitarlo, ver los proveedores, estimar el costo, después conseguir las lucas y conseguir la aprobación, etcétera. Es bastante difícil. Esa parte es súper compleja y hay que tener habilidades de gestión de proyectos. Y cuando ya creían que estaba todo dominado, viene la gestión de riesgo. Todo esto tiene que llegar a un riesgo para que la organización se entere de qué le importa. Y hablar a nivel de lenguaje del negocio. Acá no podemos hablarle de que el CVE nivel 10 va a explotar el kernel a través de un RCE. Eso no le va a importar al gerente. Al gerente le va a importar que le hablen que una banda criminal le va a robar sus datos si no le aplica un parche e invierte 20 millones. Eso le importa al gerente. Y eso el gerente tiene que entenderlo en un lenguaje que sea acorde a lo que ellos hacen. Y después viene el tema interesante como son la arquitectura y la seguridad, las operaciones de seguridad. Las operaciones de seguridad se pueden comer el 80% de la hora en el día. Y esto tenemos que dimensionarlo con un capacity adecuado para entender cuántas personas necesitamos. Si somos uno en seguridad, podemos, no sé, no hay muchas cosas que hacer, es difícil. Y la seguridad y entrenamiento, esto es algo que hay que dedicarle, Lucas. Si tenemos gente hay que capacitarla. Si gastamos $1 millón en herramientas, no se entendería que nunca han llevado a nadie a capacitarse. Acá las empresas tienen que capacitar y comprar, porque básicamente las personas después son las que operan la herramienta y necesitamos gente capacitada. Y es algo que ustedes hacen todos los días a través de los cursos que todos estamos haciendo online y aprovechando la cuarentena.
Y después viene la parte del desarrollo y adquisición de tecnología y la tercera parte, la gestión de la tercera parte. ¿Cómo controlamos a los proveedores? Es algo súper interesante. Hoy día estuve conversando este tema con varios amigos y no se controla mucho, ¿no? Me queda como la duda, como que el proveedor pide acceso a algo, una VPN o un pivote y hasta ahí llega la historia. Tenemos que también preocuparnos de esto. Grandes hackeos han partido por terceros. Grandes hackeos han existido porque los proveedores, aparte que la seguridad de la organización era débil, tampoco el proveedor se preocupaba mucho de eso porque hace un tiempo se hablaba que la seguridad era parte y se desarrollaban software que no tenían seguridad, pero son cosas que se ven y pasan y son realidades. Y finalmente, la parte que a ustedes les gusta más, que es la gestión de amenazas, que es ver todo lo relacionado con potenciales riesgos de amenaza del ciberespacio, hackeos, etcétera. Y la parte de las vulnerabilidades, que es el número 31 de 32. Entonces, cuando nos dedicamos a hacer vulnerabilidades, estamos viendo un solo componente de 32 componentes que tienen que ver con la seguridad. Y cuando lo piensan de esa manera, es wow, es bastante. Tenemos que ampliar un poco el scope y no solo pensar en la vulnerabilidad, sino pensar de todo lo demás que está detrás. Y después viene la seguridad en web, que es algo que es bastante interesante. Hay bastantes cursos gratis para esto. Y es básicamente entender cómo nos pueden pegar en la DMZ en los portales que tenemos de cara a internet, en la nube, etc. Y eso, muchachos, creo que fue bastante. Les dejo acá algunos links de interés. Los controles del Security Control Framework que pueden revisarlos son gratis. Les dejo la página de Attack Mitre para que puedan entender mejor los ciberataques y revisar distintos tipos de ataques que se han gestado antes, de qué significa cada uno, por ejemplo. Les dejo la página Danny Run, si no tienen posibilidad de hacer una investigación de un ataque y pueden subir piezas de malware y a través de una máquina virtual y pueden revisar cómo se va gestando el ataque y van saliendo todos los indicadores de compromiso, los procesos que se están abriendo, las conexiones que se están generando. Hybrid Analysis lo mismo y de forma gratuita. Pueden revisar si algún hash es malicioso, si ese hash ha sido declarado como en algún otro ataque, etc.